Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. La idea es poder tener una masterclass conjunta sobre los desafíos que nos plantea el confinamiento, la cuarentena, vinculada al mundo del deporte. En primer lugar, quiero agradecer su presencia allí del otro lado y comentarles que luego de la clase tendremos un espacio para poder debatir conjuntamente y ver algunas cuestiones, algunas preguntas, inquietudes, comentarios, lo que fuese. En el marco del curso de Psicología del Deporte de la Universidad Austral, que inicia la semana que viene, y la Diplomatura en Ciencias del Deporte, también de la Universidad Austral, que inicia el 6 de mayo, es que hemos decidido realizar esta clase para poder debatir conjuntamente sobre algunos desafíos que nos presenta el confinamiento, la cuarentena, vinculada al mundo del deporte. Me presento en primer lugar, mi nombre es Sebastián Blasco, soy psicólogo, especialista en alto rendimiento deportivo, trabajo específicamente en el área clínica con deportistas de alto rendimiento. Al mismo tiempo soy director del curso de Psicología del Deporte de la Universidad Austral y también secretario académico de la Diplomatura en Ciencias del Deporte de la misma casa de estudio. Soy profesor de grado de la carrera de Psicología en la misma casa de estudio y he trabajado en diferentes clubes, tanto a nivel fútbol, rugby, hockey, siempre vinculado al área de la psicología del alto rendimiento deportivo. Mi formación es más bien existencialista, logoterapéutica, y a lo largo de esta charla, muy posiblemente tenga un sesgo con esa mirada, ¿no? Con esa mirada existencialista. Bien, si les parece entonces, comencemos la clase y luego, como decía anteriormente, dejamos un espacio para poder comentar conjuntamente algunas reflexiones que nos pueda dejar esta charla. Si les parece entonces, vamos a dar inicio a la charla. Dice Al Pacino en la película Un domingo cualquiera que el deporte es aquella pulgada que tenés enfrente de tu nariz, ¿no? El deporte, en última instancia, siempre que hablamos de alto rendimiento, tiene que ver con segundos, con pulgadas, con centímetros. La diferencia entre el primero y el último muchas veces son milésimas de segundo. Con el advenimiento de diferentes tipos de disciplinas, de la tecnología inclusive, estas marcas se superan día a día y es más fácil encontrar deportistas más rápidos, más fuertes, que rompen permanentemente las marcas, y el deporte ha caído en una vorágine por permanentemente estar buscando más y más, ¿no? Parecería que gran parte del deporte se encuentra guiado por esta voluntad de poder, por ese exitismo desenfrenado, y creo que en este sentido muchas veces lamentablemente se desdibuja a la persona que está detrás del deportista. Es en este sentido que quisiera reflejar aquí un poco una tríada que he visto con mi experiencia clínica y es simplemente mi opinión. En este sentido, no vengo a presentarles una verdad, sino simplemente una visión, una opinión que está arraigada en la experiencia que he adquirido durante estos años, ¿no? Pero el mundo del deporte, entonces estábamos contextualizándolo, diciendo que está guiado muchas veces por la voluntad de poder, que ha caído en un exitismo muy alto y que tiene un compuesto, una tríada en torno a la personalidad de los deportistas de élite, que está compuesta por tres factores, ¿no? Grandes niveles de narcisismo. Los deportistas de élite son personas, por lo general, muy autocentradas, que están muy orientadas a la búsqueda de su meta. Y está muy bien que sea de esta forma. Si no es de esta forma, posiblemente no puedan conseguir lo que se proponen. Pero esto lleva muchas veces a que no puedan incluir e integrar otros aspectos que van por fuera del mundo del deporte, ¿no? Entonces, en un primer lugar, vemos grandes niveles de narcisismo que muchas veces vienen acompañados de grandes niveles de perfeccionamiento, ¿sí? El deportista de élite, para poder gestar la expertise que desempeña en el campo de juego, debe ser perfeccionista. Ahora, muchas veces este perfeccionismo lo que hace es también, de nuevo, dejar de lado, fragmentar, escindir a la persona. Y por último, acompañado del narcisismo y del perfeccionismo, podemos ver unos grandes niveles de omnipotencia, ¿no? Esta cuestión de permanentemente estar desarrollando expectativas, metas de superación personal permanentemente, lleva muchas veces a que la persona caiga en una omnipotencia muy grande que es difícil de poder contrarrestar. Entonces, en esta contextualización inicial que estamos dando del mundo de alto rendimiento, decíamos que presenta grandes niveles de omnipotencia, de exigencia, de perfeccionismo, de narcisismo, arraigado con una voluntad de poder muy grande que permanentemente busca más. Hasta aquí, entonces, lo que se venía gestando en este paradigma que es el deporte de élite. Ahora, de repente, sucede algo inesperado, imprevisible, que nadie lo tenía en sus planes, que es el coronavirus, ¿no? Y nos apela, nos confronta, y
Creo que aquí tenemos un primer factor que sería interesante que podamos traer a colación, que es el de la imprevisibilidad, ¿no? La vida es una cita a ciegas constante, nunca sabemos lo que nos va a tocar. En este sentido, es algo paradójico que un ser tan diminuto, casi imperceptible para el ojo humano, nos pueda contrastar con nuestra propia vulnerabilidad y destierre esos niveles de omnipotencia que el deporte muchas veces traía asociado, ¿no? Y acá digo que nos presenta un gran desafío, ¿no? A ver, con esto quiero ser muy cuidadoso y creo que el primer paso sería muy interesante, es el siguiente. He escuchado mucho, y seguramente todos hemos escuchado en este último tiempo, o leído, o visto videos inclusive, que hay que tratar de encontrar una oportunidad de sentido a esta crisis. Es cierto, comparto esa visión. Ahora, al mismo tiempo, creo que el primer trabajo que tenemos que hacer como personas y también en el entorno del deporte es aceptar la realidad y duelarla. Esta situación nos implica un duelo, ¿no? Con esta toma de conciencia de nuestra vulnerabilidad, en primer lugar, la tarea que tenemos por delante o el desafío más importante que tenemos por delante es aceptar la realidad, duelarla, ¿no? Porque todos aquellos ideales que teníamos, nuestras metas, inclusive nuestras proyecciones deportivas o nuestros proyectos personales, se han caído y tenemos que bajar los niveles del ideal que no se puede cumplir. Los ideales de alguna forma están hechos para romperse. Entonces aquí les traigo el primer concepto que quisiera una vez más traer con mucha fuerza, que es el aceptar la realidad y duelarla. Los duelos tienen ciertas etapas que tenemos que ir transitando, ¿no? Hay una autora, Kubler-Ross, que postula que para la aceptación de un duelo debemos atravesar diferentes tipos de emocionalidades. La primera emoción que nos acontece frente a un duelo, y esta situación amerita que tengamos que duelar aquello que no podemos hacer, es la negación, ¿no? Seguramente en las primeras instancias, en los diferentes lugares donde todos nosotros vivimos, fuimos atravesando esta emocionalidad con cierta incertidumbre. Esto no nos puede estar pasando, seguramente no sea de esta forma, yo puedo salir, ¿no? No podíamos tramitar esa cuestión tan abrupta para nuestro psiquismo, entonces la negamos, ¿no? Ocurre en una primera instancia y está muy bien que aparezca esta negación. Ahora, una vez que la negación empieza a desaparecer y somos conscientes e intentamos dar cuenta de lo que no podemos gestar y lo que no podemos hacer, empieza a aparecer otra emoción que es el enojo, que es la bronca, que es la irritación, ¿no? Y también está muy bien que aparezca. Lo interesante de las etapas del duelo es que estas emocionalidades tienen que aparecer para poder llegar a esa aceptación. Aquí soy crítico de los mensajes que están enraizados en lo que es el positivismo, entendido de una forma muy vulgar, porque el positivismo no es intentar ver permanentemente todo de una forma positiva, no tiene que ver con esa mirada que nos puede llegar a una ingenuidad muy grande, sino que tiene que ver con algo diferente. Entonces creo que también tenemos que dar el tiempo, el espacio y el lugar necesario para permitirnos transitar la tristeza, el enojo, la ansiedad, la incertidumbre. Acá también soy crítico de un concepto que seguramente nos pasa a todos nosotros, que de alguna forma u otra, tanto con nuestros hijos en el colegio o en nuestros trabajos inclusive, se nos exige muchísimo en este tiempo. Tenés que aprovechar y ser productivo con el tiempo que vos tenés, ¿no? Creo que todas las personas atravesamos esta situación como podemos con los recursos que tenemos. Y se trata de bajar expectativas, bajar ideales y muchas veces seguir con lo que nos queda, ¿no? Entonces acá soy crítico del sistema educativo que muchas veces atormenta a los chicos con tareas y no se dan cuenta que no es tan importante en esta etapa puntual, por lo menos para mí, esto es una opinión, se aprenden un poco más, se aprenden un poco menos, como sí es muy importante para los niños y para nuestros hijos ver de qué forma la familia atraviesa una situación crítica, una situación de cierta adversidad. Eso sí creo que es importante y es para toda la vida. Un poco volviendo entonces a las etapas de duelo, decíamos que inicialmente estaba la negación, en segundo término aparecía el enojo, y siempre, indefectiblemente, detrás del enojo está la tristeza latente, ¿no? Creo que aquí tenemos que tomar conciencia que hoy, lamentablemente, muchas veces el tabú de la sociedad es la tristeza, ¿no? Fíjense que estamos en un ascensor, le preguntamos al vecino cómo está y siempre nos dice bien, bien. Y si nos dice que está mal, no sabemos muy bien qué hacer con eso, ¿no? Nos moviliza internamente y nos da cierto resquemor trabajar con esta emoción que está asociada a la melancolía, a la tristeza, y no nos damos cuenta que es muy importante poder transitar para poder aceptar algo. Entonces, si nos sentimos enojados, si nos sentimos tristes, si nos sentimos ansiosos, también permitámoslo internamente
y permitamos al otro que está con nosotros, si tenemos la posibilidad de convivir con un otro en esta cuarentena, que por momentos esté irritado, que esté triste, que esté ansioso, porque también de alguna forma lo procesamos como podemos hacerlo. Entonces, dicho esto, que creo que es muy importante, el primer desafío que tenemos por delante en esta cuarentena es aceptar, duelar, bajar expectativas, bajar ideales y darnos cuenta que lo importante hoy es hacer lo que puedo con lo que tengo y aprender a respetar también mis tiempos y los tiempos del otro, ser empáticos con el otro. Esta situación imprevista, esta situación que nos confronta con nuestra vulnerabilidad, esta situación que pone en jaque nuestros niveles de omnipotencia, sobre todo en un mundo del deporte que decíamos que exacerba esta omnipotencia, esta grandilocuencia, este narcisismo interno, tiene por detrás un aprendizaje latente. Ahora sí podemos hablar de lo que nos puede llegar a esta situación siempre y cuando trabajemos en pos de eso, ¿no? Aquí quisiera tomar prestado un concepto de Viktor Frankl. Viktor Frankl es quien ha postulado la tercera escuela vienesa, que es justamente la logoterapia, que está basada en la búsqueda del sentido de la existencia humana. Decíamos inicialmente que el sesgo del curso de psicología del deporte, y particularmente esta clase puntual, por mi propia formación, es logoterapéutica existencialista. Decíamos que él tiene un concepto muy, muy interesante que lo postuló hace 80 años atrás, pero que tiene absoluta vigencia hoy, que es el de optimismo trágico, ¿no? Dice que ser optimistas por el simplemente hecho de ser optimistas podría llevarnos a una ingenuidad y al mismo tiempo a dejar al otro en un lugar de incomprensión muy grande, ¿no? Porque muchas veces desestima la emocionalidad propia y la del otro y eso hace que el otro no pueda empatizar. Ahora, ser trágico y no poder salir de ahí nos lleva a un lugar de indefensión muy grande. No tengo un locus de atribución interno sobre lo que hago, entonces me quedo en un posicionamiento muy pasivo y eso también presenta diferentes tipos de consecuencias que no están vinculadas a la salud. Entonces, su concepto es optimismo trágico. ¿Qué significa? Lo trágico es poder ver los condicionamientos, es poder aceptar la realidad, es poder dar cuenta que hoy no puedo entrenar como yo quisiera, es poder dar cuenta que hoy no tengo la competencia para la cual me preparé, o que no pude ir a ese juego olímpico que estuve tratando de trabajar durante 4 años. Esa es la parte trágica, la tengo que poder ver. Los condicionamientos que sí existen. Ahora, dice Viktor Frankl, inclusive en las situaciones trágicas, inclusive en el sufrimiento más rotundo que podamos pensar, siempre, indefectiblemente, el hombre tiene la capacidad para decidir lo que quiere hacer en esa situación. Y creo que este es el concepto más importante que la logoterapia y particularmente Viktor Frankl nos trae. Somos responsables de lo que decidimos hacer con lo que nos toca vivir. Él tiene una frase muy emblemática que justamente la tengo allí en ese cuadro en el consultorio que dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y aquí muy bien todos sabemos que la situación no está bajo nuestro control, no depende de nosotros. Por más que querramos, lamentablemente no la podemos modificar. Ahora bien, la forma en la cual decidimos afrontar eso que nos toca vivenciar sí depende de nosotros. Y es un trabajo interior que podemos desarrollar y que podemos forjar. El valor de actitud con el cual podríamos desarrollar esta situación crítica que estamos vivenciando. Entonces, creo que aquí es interesante, una vez más, traer este concepto de optimismo trágico. ¿Sí? Bien, continuemos un poco, desglosando un poco esta reflexión, ¿sí? Y después dar un espacio para poder intercambiar algún tipo de opinión conjunta. Decíamos que hay diferentes etapas de duelo, hablábamos de la aceptación, de bajar las expectativas, bajar los ideales, del optimismo trágico, de esta posibilidad que el deporte, de esta posibilidad que la cuarentena nos da para poder tomar contacto con la vulnerabilidad y para poder volver a tomar contacto con lo esencial de la persona, ¿no? Creo que el mundo del deporte muchas veces está muy vinculado al hacer, ¿no? Se incrementa demasiado el hacer. Y el deporte tal vez, como ninguna otra disciplina, presenta la oportunidad, fin de semana tras fin de semana, de revalidar en un resultado tangible lo que valgo internamente. Hay una confusión, hay una trampa entre lo que soy y lo que hago, ¿no? Y esto puede llevar muchas veces a una problemática puntual que se llama identidad exclusiva, que es cuando la persona se define por aquello que hace, ¿no? Yo me defino como el hecho de ser futbolista, yo soy futbolista, ¿no? Y es una problemática, ¿por qué? Y porque cuando eso no está, cuando esa actividad, por la razón que sea, no está,
y siento que estoy amenazado en mi propia identidad, lo que yo hago internamente, en mi autoestima. Entonces creo que en esta oportunidad que esta cuarentena nos está dando, de poder tomar contacto con lo más esencial, de poder escuchar la voz de mi conciencia, de poder volver a tener ese contacto para poder ser más humilde. La palabra humildad proviene de humus, que es justamente la tierra más fértil, la que está más abajo, y es volver a tomar contacto con lo esencial. Por supuesto que hay situaciones que son muy críticas, hay situaciones que las personas están pasando muy mal, pero también he visto situaciones en las cuales esta cuarentena está sirviendo y las personas le están dando una oportunidad de sentido. ¿De qué forma? Para poder volver a poner en la mesa las cosas que eran importantes. Los vínculos, por ejemplo. Tantas familias que están volviendo a sanar porque se volvieron a reencontrar en un espacio que antes no tenían. Y aquí los deportistas muchas veces por sus propias obligaciones de concentraciones, de partidos, de viajes internacionales, tienen la oportunidad para poder volver a conectarse vincularmente con sus mujeres, con sus hijos, con su familia y redescubrirse en ese rol y redescubrir al otro en ese rol. También volver a tener contacto con aquellas cuestiones que habíamos olvidado. He visto ahora que está muy de moda, ¿no? El tema del amasar, de hacer nuestro propio pan, de la masa madre, que son cuestiones que están fantásticas. Y he visto cómo hemos vuelto a tomar contacto con esas tradiciones que habíamos olvidado. El tener el contacto por ahí con cuestiones que están vinculadas a las sensaciones corporales. De alguna forma, esta cuarentena ha corrido ese síndrome del hacer para poder volver a conectarnos con el ser, que es mucho más difícil y que implica desafíos mucho más grandes. Un profesor mío, el doctor Claudio García Pintos, logoterapeuta también, dice que vivimos aquejados, o vivíamos antes de la cuarentena, por el síndrome de Forrest Gump, ¿sí? En Forrest Gump el correr es central. Ustedes han visto que Forrest corre cuando se quiere escapar de los chicos que le hacían bullying, cuando es estrella de fútbol americano, corre cuando salva al teniente Dan en la guerra de Vietnam, y en un momento particular, luego de que muera su madre, empieza a correr. Recuerdan la escena, ¿no? Y corre, y corre, y corre más de 2 años seguidos y le empieza a crecer la barba y la gente lo empieza a seguir. En un momento un periodista le pregunta, ¿corre por la paz mundial? ¿Cuál es la razón por la cual usted está corriendo, ¿no? Y Forrest responde, no sé, simplemente corre, ¿no? Entonces, este síndrome de Forrest Gump que nos aqueja muchas veces como sociedad está centrado en el hacer constante. Hacemos, 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 hacemos. No sabemos muy bien ni por qué ni para qué, pero simplemente hacer es mucho más fácil que ser. Y hoy tenemos el desafío de ser y no hacer tanto. Nos quieren muchas veces convencer de que tenemos que aprovechar cada instante de nuestro tiempo. Y ahí digo, cuando el remedio es peor que la enfermedad. No hemos aprendido nada, evidentemente, entonces. Creo que hoy tenemos el desafío de aprender a convivir con el aburrimiento. Qué importante que es. Los chicos que están aburridos, fantástico, bienvenido sea. El aburrimiento es uno de los gestores de la creatividad. Fíjense qué interesante, ya que hablamos de creatividad, me voy a otro tema que lo vamos a tratar en el curso de Psicología del Deporte. La creatividad entendida como esa capacidad de ser auténtico, espontáneo, de ser fluido, de tener justamente esa capacidad de espontaneidad en lo que estoy realizando, parte de la vulnerabilidad. Solamente me permito ser quien soy, solamente me permito ser creativo cuando tomo conciencia de mi propia vulnerabilidad, de lo que no tengo, de mi limitación. Y esta cuarentena, este coronavirus, de esa forma nos viene a apelar. Nos dice, miren, ustedes de alguna forma dejen de ser tan soberbios, tan omnipotentes, vuelvan a tomar contacto con lo esencial, vuelvan a tomar contacto con ustedes mismos, con lo familiar, con lo vincular, con las tradiciones, y a partir de ahí creo que tenemos un desafío interesantísimo para que a partir de esta situación que es adversa, que es angustiante, que nos va a doler y que nos cuesta a todos, y que tenemos que duelar, también nos presenta oportunidades de sentido y de aprendizaje que están enraizados en esto. Pero para esto tenemos que tomar conciencia. Y para tomar conciencia tenemos que poder escucharnos. Y para poder escucharnos tenemos que corrernos muchas veces de los ruidos externos. Entonces acá cuando tenemos que revalidar un poco el esfuerzo y darnos cuenta de este desafío que tenemos por delante. Otras cuestiones que creo que son importantes es algunos factores protectores que quisiera dar aquí, ¿no? Se habla mucho de tips prácticos para desarrollar y creo que todos tenemos algunos en mente y los hemos escuchado y son del sentido común y están fantásticos y son buenísimos, ¿no? Cómo sobrellevar factores protectores o tips prácticos para llevar esta cuarentena de la mejor forma posible. Nos hablan de los hábitos, de la importancia de la rutina, de la importancia del orden, es cierto, son válidos y son muy importantes. De alguna forma estructurar nuestra vida, nuestra agenda,
lo más parecido posible como estaba antes y tener ciertas rutinas que nos ordenen, nos anclen, nos estructuren. Eso es muy importante, sí, es cierto. También es importante no proyectar tanto por delante, ¿no? Si intentamos dar cuenta del concepto motivacional, vamos a dar cuenta que la motivación tiene que ver con la habilidad psicológica que guía y orienta mi conducta hacia algo que quiero, ¿no? Entonces tiene dos acepciones en su definición. Uno es hacia dónde se dirige mi conducta, que es la dirección, y otro tiene que ver con la intensidad, con cuánto empeño y desarrollo aquello que yo quiero para mí, ¿sí? Los deportistas de élite tienen un gran posicionamiento de metas y orientaciones y objetivos, y está muy bien que lo hagan porque de esa forma ordenan muchísimo todo su trabajo. De hecho, la psicología deportiva trabaja en pos de poder ayudar a desglosar un programa de metas que esté justamente enraizado y que sea lo más objetivo posible, lo más cuantificable posible y lo más realista posible. Ahora bien, si intentamos proyectar de aquí a 2 meses, 3 meses, 4 meses, el nivel de ansiedad que vamos a despertar va a ser muy elevado, porque la incertidumbre que tenemos frente a eso es tremenda. Entonces lo que se recomienda es el aquí y el ahora constante, ¿no? Poder trabajando día a día. Yo siempre le digo a los deportistas con los cuales trabajo que se levanten en la mañana y se hagan 2 preguntas. ¿Qué le quiero dejar hoy al día? ¿Y qué tiene el día para dejarme hoy a mí? Entonces de esa forma tenemos que ir pensando día a día. Y darnos cuenta que muchas veces el ideal que teníamos no está más. Siempre digo que las personas que cumplen con sus metas, con sus objetivos, no son las personas perfeccionistas tan exigentes. La persona muy perfeccionista, la persona muy exigente, por miedo al lidiar con la frustración que implicaría no alcanzar el ideal que se propone, ni siquiera lo intenta. Entonces se queda en la cama. En cambio, la persona que se da cuenta que se va a equivocar, que muy posiblemente no lo haga de la mejor forma posible, es la persona que se va a animar a hacer y en ese sentido, de alguna forma, a la larga, va a poder cumplir sus metas. Acá lo mismo en el deporte, ¿no? Si me quedo pensando en que, y bueno, hacer pesas en mi casa no es lo mismo que ir al gimnasio, o entrenar en mi jardín, o entrenar en el living, o entrenar en mi cuarto, no es lo mismo que entrenar en una cancha de fútbol o de rugby, lo que fuese, posiblemente no haga nada. En cambio, si me doy cuenta que si bajo mis expectativas, que si puedo aceptar y aprender a lidiar con la frustración que implica no alcanzar mi ideal, voy a hacer, y en ese hacer va a ser mucho más que no hacer nada, ¿no? Entonces acá algo bastante simple y del sentido común, y estas cuestiones están dentro del sentido y han transcurrido y han justamente circulado por todos nosotros. Estos son los tips que les puedo recomendar para poder sobrellevarlo de una forma lo más sana posible, ¿no? Que son los hábitos, las rutinas, estructurarse, al mismo tiempo trabajar sobre el aquí y el ahora, hacer, animarse a aceptar los ideales, duelar, y creo que de esa forma lo vamos a poder cumplir. Ahora, algo también muy interesante que les puedo mencionar y que está vinculado con todo lo que venimos trabajando, tiene que ver con a ver, acá por ahí soy muy ingenuo o demasiado optimista en este sentido, pero creo que una vez que todo esto pase, podemos aprender muchísimo, ¿no? El mundo del deporte tal vez venía de una forma equivocada desglosándose, ¿no? Como con esta vorágine de la voluntad de poder constante, buscando resultados inmediatos, desdibujando a la persona, mirando solamente al deportista y sus resultados. Hemos olvidado el aspecto lúdico, inclusive, del propio deporte. Y esta es una gran oportunidad que tenemos para entrar en contacto con estas cuestiones que veníamos mencionando. Y la cuestión lúdica no es una cuestión menor. El otro día me topé con una grata noticia, que el país que hoy día tiene más medallistas olímpicos per cápita es Noruega, ¿no? Cuando me puse a investigar un poco de qué forma trabajaba Noruega, me di cuenta que tenía un modelo muy interesante, que no está ligado a este paradigma del hacer constante, del sacrificio, del sufrimiento, de la exigencia, de la presión, que el mundo del deporte venía trabajando hasta ahora, sino que está vinculado a un paradigma totalmente diferente, que es el paradigma lúdico. En Noruega, que es el país actual con más medallistas olímpicos per cápita, hasta los 14 años de edad, los chicos no compiten. Sea el deporte que fuese, tengas los diferentes tipos de habilidades que tengas, la calidad que tengas, seas quien seas, hasta los 14 años no competís, solamente jugás, y jugás a muchos deportes diferentes, ¿no? Y creo que esta es una novedad muy interesante porque está vinculada a esto que veníamos desarrollando y a mi posicionamiento del mundo del deporte, que está enraizado en el deporte como un lugar valórico de encuentro, ¿no? El deporte como un lugar en el cual la persona, cuando está más conectada consigo mismo, cuando está más integrada, cuando está menos escindida y menos fragmentada, también puede alcanzar rendimiento superlativo. Porque muchas veces
se contrarresta el discurso de esta forma, ¿no? Yo siempre digo lo siguiente, digo que el deporte, o mejor dicho, que el deporte cinde, que fragmente muchas veces por esto que veníamos mencionando anteriormente, ¿no? Y que la psicología en general y los formadores en particular y todos nosotros que formamos parte del mundo del deporte deberíamos pregonar por la integración de la persona y no por la escisión de esa persona. Un deportista más integrado es un deportista que tal vez resigne un entrenamiento por estar con su familia, algún día particular, por un evento en especial, o sea, una persona que tal vez resigne cierto tipo de salida, de entrenamiento por una salida social, perdón. Entonces, en esta integración, a priori, su rendimiento deportivo podría ser peor y podría caer. Pero a la larga, una persona que está más orientada a su propio proyecto de vida, una persona que está más alineada con lo que quiere, una persona que está más concentrada con su aspecto lúdico, es una persona que también podría llegar a tener un rendimiento superlativo. Y este es el paradigma de Noruega. De alguna forma, Noruega nos viene a revalidar con un resultado tangible que también hay otra forma de poder tener un rendimiento superlativo bueno, que está vinculada con el contacto, con el aspecto lúdico, con la espiritualidad de la persona. A ver, espiritualidad no solamente es religiosidad, espiritualidad tiene que ver justamente con esto, cuando la persona se conecta consigo mismo y a partir de ahí, de una forma auténtica y no mecanicista ni reduccionista, puede desglosar su espontaneidad y su fluidez, ¿no? Dicho de esta forma, creo que es muy interesante tomar conciencia de esto y creo, y espero que sea de esta forma, que es la oportunidad que tenemos para hacerlo, ¿no? De tomar conciencia que paramos la pelota, que podemos respirar, que podemos darnos cuenta que estamos vivos, que podemos darnos cuenta que hay cuestiones que son muy importantes que habíamos pasado por alto y barajar de nuevo, dar las cuentas de una forma un poco más ordenada y prolija, creo que es muy interesante. El modelo de Noruega. Esto también viene apoyado en el modelo de Reino Unido. A ver, Reino Unido es uno de los países que tiene más investigaciones científicas en torno al deporte, a las ciencias del deporte, que hace research, y que hace poquitito salió a la luz que la selección inglesa de fútbol trabajaba con una psicóloga que instancias previas a jugar una semifinal de la Copa del Mundo los hacía jugar con unicornios en la pileta. Ustedes lo pueden googlear, van a encontrar las fotos como la selección inglesa de fútbol, previo a la instancia de semifinal de la Copa del Mundo, estaban en la pileta jugando con inflables de unicornios. Uno diría, ¿cómo puede ser que en esa instancia de tanta presión estén haciendo eso? Justamente por eso, ¿no? Entonces creo que el deporte hoy día tendría que ir, y ciertos lugares están tendiendo a otros lugares que son diferentes, que no solamente están enraizados en esta cuestión de la presión permanente, del sacrificio, del sufrimiento, sino que tiene que ver con la conexión interior, que tiene que ver con los espacios lúdicos, que tiene que ver con la manifestación de la espiritualidad de la persona, que tiene que ver con la creatividad, que también permiten llegar a niveles muy buenos de rendimiento deportivo. Otra teoría que me gustaría dejarles aquí, para ir cerrando un poco lo que veníamos mencionando y estas reflexiones sobre lo que es el deporte, la cuarentena y los desafíos que nos presentan, tiene que ver con una teoría que es la teoría de la T, ¿no? Dice teóricos, especialistas en creatividad, que las personas más creativas son aquellas personas que tienen un anclaje específico sobre una variable en particular, sea la que fuese, y al mismo tiempo un montón de diferentes actividades amplias, pero con un nivel superficial. Esta sería un poco la T que se refleja en la creatividad. Esto mismo lo podríamos extrapolar, ¿sí?, al mundo del deporte diciendo que mucho tiempo la única forma que se creía que se tenía para poder optimizar dentro de un deporte en particular era trabajar sobre este eje vertical, ¿no? Si yo quería mejorar en el rugby, la única forma que tenía era trabajando más sobre el propio rugby, ¿sí? Creo que esta oportunidad de cuarentena es una gran oportunidad, valga la redundancia, para trabajar sobre ese eje horizontal y darnos cuenta que lo que sostiene a ese eje vertical de la T es justamente el eje horizontal. Entonces, formarme en un curso de mindfulness, de cocina, de yoga o lo que fuese, aunque parezca mentira, también va a impactar en ese eje vertical que es mi expertise deportiva. Darnos cuenta que es una gran oportunidad para poder hacer otras cosas y redescubrirnos en otros lugares diferentes, para que mi identidad no solamente esté vinculada a un solo hecho, ¿no? Porque después cuando ese hecho no está, cuando dejo de ser futbolista, cuando dejo de ser rugbyer, ¿quién soy? En cambio, si me doy cuenta que mi identidad no está solamente enraizada en una sola cosa, sino en un montón de aspectos diferentes, va a ser mucho más difícil no solamente identificarme con un aspecto mío solamente y no sentirme tan presionado. Entonces también creo que trabajar sobre el eje horizontal de la T es otra variable que podemos desglosar en esta cuarentena, que nos da un montón de oportunidades de sentido
sin dejar de vista, y una vez más repito, la importancia de aceptar nuestra tristeza, de duelar, ¿sí? Que creo que es muy importante. Por último, y a una cuestión más bien cognitiva y más vinculada a un aspecto más conductista práctico, hay algo muy interesante que los deportistas, los entrenadores y todas las personas que estamos en el mundo del deporte podemos seguir haciendo, que tiene impacto y que tiene beneficios, que es la visualización, que es la práctica imaginada, ¿no? El deportista no puede estar en el campo de juego sorteando diferentes tipos de situaciones deportivas, pero sí lo puede hacer en su mente, y eso se entrena, ¿sí? Tiene su trabajo, tiene su nivel técnico específico, pero también tiene su beneficio. Ustedes piensen que el cerebro humano no distingue lo real y lo imaginado, lo vive de la misma forma, se activan las mismas neuronas en la persona. Por tal motivo, si tenemos la capacidad para poder hacer una práctica imaginada, para poder visualizar diferentes tipos de jugadas, depurar técnica, anticiparnos, vamos a estar trabajando no solamente cuestiones neurofisiológicas, sino también vamos a estar trabajando cuestiones que están ligadas a la motivación, porque me voy a sentir más vigoroso para poder después desarrollar mi entrenamiento en el living, porque también voy a trabajar sobre cuestiones que están ligadas a la concentración, porque voy a trabajar sobre cuestiones que están ligadas a la técnica. Hay diferentes estudios e investigaciones que demuestran que poder trabajar en visualización ayuda muchísimo como complemento, nunca lo va a reemplazar, pero sí es un complemento fantástico para depurar cierto tipo de técnica. En las situaciones deportivas que hoy no podemos entrenar en nuestras casas, como puede ser una patada en el rugby, un swing en el golf o lo que fuese, lo puedo seguir depurando en mi mente, y esto tiene un impacto muy importante, y después cuando volvamos a hacer deporte, voy a perder mucho menos de lo que sí voy a perder de por sí, que lo tengo que aceptar y que lo tengo que velar, ¿sí? Bien, es un poco entonces lo que quería presentarles hoy, con una vertiente bastante existencialista, esta oportunidad para volver a conectarnos con lo esencial, para volver a tomar contacto con nosotros mismos y darnos cuenta que de alguna forma esta cuarentena también destierra nuestros niveles de omnipotencia y nos vuelve mucho más vulnerables, ¿no? Somos más humanos y nos damos cuenta que tenemos que volver a trapear nuestros pisos, a limpiar nuestros inodoros, y creo que de alguna forma eso también nos va a hacer muy bien. Si quieren y les parece, podemos dejar un espacio para preguntas, para debatir, y gracias por su atención y por estar del otro lado, ¿sí? A ver, voy tratando de leer algunas preguntas que fueron poniendo acá. Hablan mucho sobre Viktor Frankl. Bueno, justamente en este último contexto, este último tiempo, se ha hablado muchísimo de Viktor Frankl. Por suerte, él tiene un libro que es muy interesante, es un long seller, ¿no? Es un bestseller que ha perdurado en el tiempo, que es El hombre en busca de sentido. Es un libro que él escribió luego de su vivencia en los campos de concentración, que un poco refleja su experiencia dentro del campo de concentración, y al mismo tiempo algunos esbozos teóricos están puestos en ese libro. Es un libro que él escribió, lo dictó en 4 días seguidos, luego de su experiencia en el campo de concentración, con muchísimo dolor, y creo que de alguna forma él justamente dice esto que veníamos mencionando, ¿no? Cuando tienes un para qué, cuando tienes un sentido, cuando tienes algo que te moviliza internamente, vas a poder superar cualquier cómo. Y es interesante decir aquí lo siguiente, que me olvidé mencionarlo, está buenísimo que lo podamos comentar ahora. Dice Viktor Frankl que la realización personal, el sentirme realizado internamente, el sentirme pleno, tan solo es posible como consecuencia directa de la trascendencia. O sea, solo me realizo internamente cuando me trasciendo. ¿Y qué es trascenderme? Trascenderme es salir de mí mismo al encuentro de un otro, ¿no? Trascenderme es cuando estoy en contacto con un otro, cuando estoy en contacto con un proyecto vital. Entonces, en la medida que yo pueda descubrir internamente proyectos para en un segundo momento poder ponerlos en el afuera, voy a trascenderme y de esa forma realizarme, ¿no? Eso es un poco la mirada que tiene Viktor Frankl, y creo que sería interesante que en estos tiempos podamos leerlo y podamos acercarnos a su teoría. A ver qué más. Acá Matías nos dice la teoría de la T. A ver. Acá, Santi Martín tiene una pregunta. Dice, ¿en cuánto afectaría las políticas direccionadas al deporte? Pienso que la planificación noruega difiere de la de otros países. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Solamente se puede gestar ese tipo de paradigma cuando hay una intención política por detrás en base a estas cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad inclusive, que tienen que ver con cuestiones que van por fuera del estrictamente deportivo, ¿no? Estoy de acuerdo. De hecho, el otro día
hablábamos un poco de este jugador noruego, ¿no? Haaland creo que se llama, si no me equivoco se pronuncia así, solamente podría emanar un jugador de ese tipo en un paradigma como el de Noruega, ¿no? Y para eso hay que trabajar y para eso creo que es muy importante tomar conciencia la responsabilidad que tenemos todos nosotros que estamos implícitos adentro del mundo del deporte, ya sea como deportistas, aficionados, espectadores, formadores, capacitadores, entrenadores, ¿sí? Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos y lo que dejamos de decir tiene un impacto muy fuerte en el otro. Como le dice el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y creo que en este sentido tenemos un gran poder, tenemos un gran don, que es el de ser formadores y acompañantes del proceso educativo, formativo, deportivo, y eso nos exige ser responsables en torno a eso. Entonces sí, tendríamos que darnos cuenta que el grado de atribución sobre el cambio está en nosotros. ¿De qué forma? De la que tengamos, con lo que podamos hacer, ¿no? Tomando conciencia que tal vez cuando vamos a la cancha insultamos, si lo dejamos de hacer, ya es un agente de cambio positivo para la sociedad y para el mismo deporte. Durante el curso que se dictará el curso sobre visualización, sí, estaremos trabajando cuestiones que están vinculadas a la visualización, también sobre el manejo de la ansiedad, el mindfulness, los ejercicios de relajación, visualización, que hoy día tienen tanta vigencia en el mundo del deporte, también los estaremos viendo. A ver, las herramientas que se verán en el curso son más bien cognitivas porque responde un poco a los tiempos y la demanda del deporte, pero el paradigma de base y la visión antropológica que se posee va a ser más bien existencialista. ¿Sí? ¿Cómo podemos incentivar a nuestros alumnos de deportes a realizar las actividades que les mandamos para realizar? Bueno, es un desafío. Creo que tomando conciencia de, primero, el gran impacto y los beneficios que conlleva el deporte en esta cuarentena, ¿no? Ustedes bien lo saben, tiene un impacto a nivel biológico. Somos unidad antropológica. No podemos reducir al hombre a planos de la biología, ni a planos de la psicología, ni a planos sociales. Somos unidad antropológica. Decimos que el hombre es café con leche y azúcar. Yo tengo café, leche y azúcar, los mezclo, ya no los puedo volver a dividir. Entonces, si estamos trabajando sobre una dimensión corporal, eso tiene un impacto a nivel psicológico-mental, de bienestar psicológico, y viceversa. Cuando trabajo sobre cuestiones psicológicas, eso tiene un impacto también en nuestra dimensión corporal, ¿no? Hay una unidad, hay una correlación constante entre el cuerpo y la mente. Creo que tal vez un buen incentivo para los alumnos, para que puedan realizar actividad física, sea mostrarles los beneficios que tiene el desarrollo de la actividad física para poder, por ejemplo, manejar los niveles de ansiedad. ¿Sí? A ver si ampliamos. Bien, coincido con lo que decís, Jorge, Néstor. No me quiero saltar ninguna pregunta. La teoría de la T, Guillermo, sería para no caer en una identidad exclusiva. En la medida que yo solamente trabajo sobre mi eje vertical, me voy a identificar solamente con eso y eso me presenta grandes riesgos, no solamente por la cuarentena, sino por una posible lesión o por el retiro propio del deportista. En la medida que el deportista se dé cuenta que trabajando sobre el eje superficial, horizontal, también está trabajando en su expertise deportiva, pero al mismo tiempo se está integrando más como persona, tiene más herramientas, tiene más recursos, tiene menos presión y no solamente se identifica con algo único, sino que tiene una capacidad de identificarte con más estratos de su propia personalidad. ¿Algún aporte que escape un poco de los deportistas de élite, que estén más dirigidos a la persona materia en el contexto? Matías Santander, todo lo que mencionamos podría replicarse tranquilamente al deporte amateur en el sentido de que el desafío que nos presenta la cuarentena no solamente tiene que ver con el mundo del deporte, sino que tiene que ver con nuestra dimensión personal toda, ¿no? Entonces creo que al mismo tiempo esto de ser más vulnerables, de ser más humildes, de conectarnos con lo esencial, de volver a resignificar, de tratar de darle un sentido a todo esto que estamos atravesando, tiene que ver con el deporte en general, con la persona y con la vida en general, ¿no? A ver, no me quiero perder ninguna pregunta. Bajar el ideal, aunque sea temporal, no es de algún modo un reduccionismo. Karina, no creería que bajar un ideal tenga que ver con un reduccionismo, tal vez entiendo que pueda ser con cierto conformismo, ¿no? Pero creo que es un realismo, es aceptar la realidad, ¿no? Porque si intentamos ir tras un ideal, a ver, vamos un poco más atrás, el mundo del deporte está muy lleno de estas frases del positivismo vacío que yo le digo. Por ejemplo, impossible is nothing, o si vos lo intentás con todo tu ser, seguramente lo vas a lograr. Y creo que es muy peligroso porque en última instancia nos llevan a un voluntarismo vacío. Yo lo puedo intentar con todo mi ser,
lo puedo desglosar, me lo puedo posicionar, lo puedo visualizar y tal vez aún así no lo logre. ¿Por qué? Porque puede haber un otro que sea mejor que yo, porque pueden haber imprevistos, porque tal vez tengo ciertas limitaciones o inclusive por cuestiones azarosas. Entonces creo que de alguna forma lo que no tengo que ponerme son ideales muy altos, sino que lo que tengo que hacer muchas veces es posicionarme en un sentido, una horizontalidad de sentido, una expectativa frente a la cual yo pueda ir tomando conciencia de mis propias limitaciones, aceptándolas para no caer en este voluntarismo vacío. No sé si te referías específicamente a esto, pero bueno, esto es lo que puedo responder frente a eso. A ver, ¿se puede también escapar del marco del deporte de élite? Ya dijimos que sí, que esto se podría extrapolar a cualquier tipo de deporte, ya sea de élite o amateur. Hoy día hay cierta similitud entre ambos deportes y se trata muchas veces como sinónimos. Se ha buscado permitir la recreación en espacios abiertos, temo por los efectos del sedentarismo y la depresión si no podemos salir. Es cierto que, a ver, creo que sería interesante, según la definición de la OMS, el estado de salud tiene que ver con la salud también con lo psicológico, ¿no? Que muchas veces tal vez se deja de lado, y sería interesante que pensemos en esta cuestión también, ¿no? Como la salud también tiene que ver con un espacio psicológico y la actividad física, como lo hemos dicho anteriormente, tiene mucho para poder traernos en este sentido, ¿no? Entonces, creo que sería interesante reflexionar sobre este punto que traes, de poder tomar conciencia que el sedentarismo, por supuesto que puede incrementar los niveles de depresión y los niveles de ansiedad, y por eso es importante poder trabajar el movimiento del propio cuerpo. Siempre decimos que el movimiento es salud, ¿no? Cuando hablamos en cuestiones de salud en psicología, hablamos que el movimiento tiene que ver con salud psíquica. ¿Qué otras variables psicológicas, además de motivación y consideración, consideras adecuadas a trabajar durante la cuarentena? Me parece importante trabajar durante la cuarentena sobre lo que es la visualización, la relajación, la respiración, el movimiento, la importancia de poder bailar, la importancia de poder tener contacto con las sensaciones corporales. Por eso el cocinar creo que conjuga perfectamente todo esto que veníamos mencionando, ¿no? Y por eso creo que también se puso tan de moda el hecho de amasar, ¿no? Estar en contacto ahí con el agua, con la harina, con la levadura, poder vislumbrar el fenómeno de lo que es un proceso de leudado, ¿sí? Temo por el sedentarismo de mis pacientes. ¿Cómo conviven el mensaje psicológico al deportista con respecto al reencuentro con lo lúdico y de entrenadores y cuerpo técnico sobre la concentración precompetitiva? Ahí tenemos un desafío, por eso creo que es importante hacer psicoeducación, esto que veníamos mencionando antes, ¿no? La psicología deportiva clásica no trabaja solamente desde el foco patológico, sino que trabaja promoviendo salud y pudiendo dar este tipo de capacitaciones, mensajes, la importancia que tenemos todos nosotros como formadores para poder ser promotores de la salud y poder de alguna forma llevar nuestro mensaje a entrenadores, a formadores que están permanentemente con los deportistas para que sean favorecedores del error, de la equivocación. Lamentablemente sucede mucho en el sistema educativo y sobre todo en el mundo del deporte que condenamos el error. ¿Por qué un chico debería hacerlo bien y por qué no permitimos que se equivoque? Yo no conozco al día de hoy ninguna persona que haya aprendido a andar en bicicleta sin caerse. El error, la equivocación, forman parte de un proceso de aprendizaje y no solo una demostración de incapacidad. Entonces es importante, como decíamos recién y como mencionabas recién en tu pregunta, poder convencer a entrenadores, a formadores, a directivos, que son las personas que están manejando el mundo del deporte, que tenemos que poder permitir el error y la equivocación como parte de un proceso de aprendizaje y no condenarlo, ¿no? Creo que es Julio Velasco, que es un entrenador número uno por excelencia, un filósofo, habla muchísimo de esto, les recomiendo sus videos para poder dar cuenta de lo que es el error como parte de un proceso de aprendizaje. ¿Cómo descubrimos qué motiva a cada uno? Queda grabada esta charla. Bueno, ¿cómo descubrimos qué motiva a cada uno? Eso es complejo, por eso la motivación debe ser tratada en forma individual, ¿no? Se va descubriendo a partir de técnicas específicas, hay test específicos que nos ayudan a poder vislumbrarlo, pero en última instancia la persona tiene que descubrir en primer lugar qué es lo que la motiva, y en segundo término, trabajando con el entrenador, con el psicólogo, y justamente siendo favorecedor de la palabra, ponerlo en forma sobre la mesa. A ver, las personas del mundo del deporte por lo general no son personas que estén muy abiertas y adeptas a la palabra, son más de la acción y no tanto de la palabra. Por eso es importante ser generadores de espacio, de elaboración psíquica a través de la palabra y de escucha y de contención, ¿no? Es importante ese rol. ¿Cómo se trabaja con los niños de la primaria? Bueno, en el curso de Psicología del Deporte tenemos todo un módulo específico de lo que es iniciación deportiva.
porque creo que tiene... a ver, tengo un libro por acá que es interesante mostrarles. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá está. Miren, este libro se lo recomiendo, seguramente lo han leído muchos de ustedes, Open, de Andrea Agassi. Allí nos cuenta que cuando tenía solamente 5 años de edad, tomó conciencia que en algún momento de su vida iba a ser el número 1 del mundo, ¿no? Porque es casi indefectible que un niño que entrena 5 horas por día, desde los 3 años, que devuelve más de 2.000 pelotitas por día, no sea el número 1 del mundo en algún momento. Ahora, lo que él dice es, ¿alguien me preguntó si yo quería hacerlo? No, dice, nadie me preguntó, ¿no? Creo que lo que él más padece hoy, dicho por él, es jugar al tenis, ¿no? Y ustedes me podrían preguntar aquí con total certeza, bueno, si no hubiese recibido ese entrenamiento a tan temprana edad, no se hubiese especializado en el deporte siendo tan niño, ¿hubiese sido el número 1 en algún momento? No lo sabemos, muy posiblemente no, pero creo que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿cuál es el costo que estuvo dispuesto a pagar para ser el número 1? Y su propia felicidad, su propia vida. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto, ¿no? Cuando trabajamos con niños, cuando trabajamos con la especialización deportiva, cuando trabajamos con chicos que son muy jóvenes, tenemos que tomar conciencia que el único objetivo del deporte cuando uno es niño es el divertimento, es el espacio lúdico, es lo recreativo, es lo social. Nada más que eso, ¿sí? Todo el resto son cuestiones que de afuera vienen y son las presiones. La presión es un concepto que viene de la física, es una fuerza externa sobre un objeto que disminuye su espontaneidad. O sea que la presión, en última instancia, es inversamente proporcional al logro. A mayor presión, menos capacidad de logro deportivo. Porque cuando la presión es benéfica o es beneficiosa para la persona, se llama motivación, no se llama presión. Y eso sí ayuda a la persona a orientarse a lo que quiere buscar para sí. Acá, bueno, la frustración, la analía, sí, la frustración forma parte del proceso de aprendizaje, totalmente. Y el aburrimiento también, por eso hablábamos de la importancia en el sentido de permitir aburrirnos, ¿sí? La teoría de la T no es de un autor en específico, no la conozco como parte de un autor, pero sí habla mucho de la creatividad, se habla mucho de esta teoría de la T, que después yo llevé al mundo del deporte para trabajarlo desde ahí, pero no te podría mencionar un autor específico que la mencione. Equivocarse sano. Acá, bueno, Maximiliano, perdón, te puedo dar la misma respuesta, no te puedo mencionar un autor específico, o no lo conozco por lo menos, que hable de la teoría de la T, pero sí ciertos teóricos que están vinculados a la creatividad. Si les gusta el tema de la creatividad, les puedo recomendar otro libro, a ver si lo tengo aquí. No lo tengo acá, pero se lo recomiendo, se llama Creatividad S.A., es de los creadores de Pixar, y cuentan cómo desarrollan sus películas de Disney, sobre todo Toy Story, que fue la primera película animada. Y ahí van a dar cuenta cómo hablan del error, la frustración, la equivocación como parte del proceso creativo, ¿sí? Nosotros en el deporte lo que buscamos también es ese estado tan ansiado de flow, donde coincide con el máximo nivel superlativo del deportista, cuando fluye espontáneamente. Muy posiblemente todos en algún momento hemos transitado experiencias de flow, ¿no? Que nuestro nivel fue superlativo y que es un poco, cuando queremos evocar ese recuerdo de semidifuso, semiconsciente, bueno, eso es el flow y está vinculado a la creatividad. Y para poder ser creativo tengo que tener conciencia de frustrarme, equivocarme, insistir, ¿no? Creo que hay 4 pasos de la creatividad. Uno es la automatización a través de entrenamiento arduo en algo. Se habla de las 10.000 horas de entrenamiento. Otro es la vulnerabilidad. Otro son los espacios de vacío. Y otro tiene que ver con la búsqueda de nueva información. Cuando puedo cumplir esos 4 aspectos, tengo más posibilidades de poder ser auténtico, espontáneo, creativo, etc. Se llama creatividad S.A. Laura tal cual, ¿sí? Bueno, si quieren hacemos 2 preguntas más y vamos a dar por finalizado esta clase. Desde ya les agradezco muchísimo su participación, el estar del otro lado y de alguna forma el desafío es para todos, ¿no? Poder convertir este espacio para tomar conciencia plena interna individual y de esa forma poder revertir desde lo que nos compete a cada uno de nosotros algo para poder convertir el mundo del deporte en un lugar valórico y de encuentro, ¿no? Si quieren hacemos unas últimas preguntas. Gustavo, totalmente coincido con lo que estás mencionando. Jorge, ¿cómo manejar la situación de estrés en la competencia? El mago Coria. Bueno, hay técnicas específicas para el manejo del estrés. Las vamos a estar viendo en el curso, pero se las puedo anticipar por aquí. Tiene que ver justamente con el registro de la activación fisiológica. O sea, poder dar la activación fisiológica, el arousal va desde el sueño profundo al estado eufórico, ¿sí? Hay deportistas que juegan mejor estando
en esta línea, otros que juegan mejor estando acá. La idea es poder registrar en qué nivel de activación fisiológico tengo mi mejor rendimiento y luego cómo mantenerme permanentemente dentro de esa línea, ¿sí? Si estoy muy pasado, hacer un ejercicio de relajación, y si estoy muy por debajo, hacer un ejercicio de activación, con música, con frases, con películas, con lo que fuese. La relajación a través de respiración y otras técnicas específicas, ¿sí? O sea que hay técnicas específicas para manejar la ansiedad. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Gustavo Mena, ¿el flow está en la zona? Sí, el flow está en la zona. Claudia, bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Ha sido un placer. Y bueno, desde ya, una vez más, agradecer su presencia y comentarles que el lunes próximo estaremos desarrollando el curso de Psicología Deportiva a distancia en la Universidad Austral. Si quieren, tienen toda la información en la web. Y el 6 de mayo estaremos lanzando la diplomatura en Ciencias del Deporte con un abordaje 360 interdisciplinario del deporte. También tienen toda la información en la web. Desde ya, un placer. Muchísimas gracias. Ahí veo que hay una otra pregunta. El curso es la primera parte, ¿sí? Es un curso que arranca de cero y que dura desde abril hasta el mes de septiembre, totalmente online, con videos que están grabados, con podcasts, con material bibliográfico, con clases vía streaming. Estaba pensado de un primer momento a distancia. Ahí tienen toda la información que veo que le están poniendo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Un placer haber estado con ustedes. Adiós.